La evolución histórica de las bases de datos, por José Villarreal, Juan Núñez, George Reina, profesor Saverio Casino. Las bases de datos han evolucionado significativamente desde sus orígenes en la década de 1960. Esta presentación explora los hitos clave en el desarrollo de las tecnologías de las bases de datos, desde las primeras implementaciones hasta las tendencias actuales y futuras. Primeras bases de datos, de los 60 a los 70. En las décadas de 1960 y 1970, la base de datos se caracterizaban por sistemas jerárquicos y de red, donde los datos se organizaban de forma rígida y predefinida. Estas soluciones eran complejas y requerían un alto nivel de programación personalizada. Bases de datos relacionales, de los 70 a los 80. Modelo relacional. En la década de 1970, el modelo relacional, propuesto por Edgar Codd, revolucionó el diseño de bases de datos. Utilizaba tablas y relaciones entre ellas para organizar los datos de una manera más flexible y eficiente. SQL, el lenguaje de consulta estructurado SQL, se convirtió en el estándar para interactuar como bases de datos relacionales, permitiendo a los usuarios realizar operaciones como seleccionar, insertar, actualizar y eliminar datos. Auge de mercado. Durante los años 80, las bases de datos relacionales ganaron popularidad en el mercado, con productos como Oracle, IBM, DB2 y Microsoft SQL Server lideraron el sector. Bases de datos orientadas a objetos. De los 80 a los 90, datos complejos. Las bases de datos orientadas a objetos surgieron para manejar tipos de datos más complejos, como multimedia, gráficos y sistemas de información geográfica. Modelos de objetos. Este enfoque permitía representar objetos del mundo real con sus atributos y comportamientos, ofreciendo una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades empresariales. Lenguaje de programación. Lenguajes como C++ y Java se volvieron fundamentales para desarrollar aplicaciones que interactuaban con bases de datos orientadas a objetos. Base de datos SQL 1990 hasta el 2000. Aumento de datos. El crecimiento exponencial de los datos, especialmente los no estructurados, impulsó la necesidad de soluciones de base de datos más flexibles y escalables, modelos alternativos. Las bases de datos SQL como clave-valor, documentales, de columna familiar y de gráficos ofrecían alternativas al modelo relacional tradicional, rendimiento y escalabilidad. Estas bases de datos se caracterizaban por un alto rendimiento y la capacidad de escalar horizontalmente para manejar grandes volúmenes de datos. Nichos de aplicación. Las bases de datos SQL se adaptan mejor a casos de uso específico como aplicaciones web a gran escala, analítica de Big Data y sistemas con requisitos de disponibilidad. Base de datos en la nube 2000-2010. Escalabilidad elástica. Las bases de datos en la nube ofrecían la capacidad de escalar recursos de manera dinámica, adaptándose a las necesidades cambiantes del usuario. Reducción de costos. Al eliminar la necesidad de hardware y mantenimiento local, las bases de datos entre la nube permitían a las empresas reducir significativamente los costos de infraestructura. Servicios gestionados. Los proveedores de la nube asumían tareas de administración como copias de seguridad, actualizaciones y escalado, lo que significaba la gestión de la base de datos más simplificadas. Base de datos distribuidas y escalables 2010-2020. Arquitectura
distribuidas. Las bases de datos se han vuelto cada vez más distribuidas, con nodos que se repiten y se coordinan para ofrecer alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Escalabilidad horizontal. En lugar de escalar verticalmente mediante hardware más potente, las bases de datos modernas se escalan horizontalmente agregando más nodos a un clúster. Procesamiento a gran escala. Estas arquitecturas distribuidas permiten a las empresas procesar y analizar enormes volúmenes de datos de manera eficiente y escalable. Tendencias actuales y futuras de las bases de datos. Inteligencia artificial. Las IA y el aprendizaje automático se integran cada vez más en las bases de datos para mejorar la toma de decisiones y el procesamiento de datos. Análisis en tiempo real. Las bases de datos evolucionan hacia soluciones capaces de procesar análisis de datos en tiempo real, lo que le permite una toma de decisiones más ágil. Computación sin servidor. Las bases de datos sin servidor, como las ofrecidas por los proveedores de la nube, eliminan la necesidad de gestionar la infraestructura concentrada en la funcionalidad y el rendimiento. Computación en el borde. La computación en el borde, donde los datos se procesan cerca de su origen, están ganando relevancia para aplicar con requisitos de latencia y disponibilidad crítico. Conclusión: la importancia de la evolución de la base de datos. La evolución de la base de datos ha sido fundamental para satisfacer el crecimiento y las necesidades de almacenamiento, procesamiento y análisis de datos en el mundo cada vez más digital. Estas innovaciones han permitido a las organizaciones extraer más valor de sus datos y tomar mejores decisiones.